Muy buenas noches, profesora. En esta ocasión quisiera yo acercarme a lo que es hacer la comparación de la época actual con la época anterior de la teoría de César Lambroso, criminólogo y médico italiano que fundó la Escuela Positiva de la Criminología. Él sostiene que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. El criminólogo italiano defiende que un delito es el resultado de los impulsos o tendencias innatas de una persona y que pueden observarse ciertos rasgos físicos en los delincuentes habituales. En aquel entonces, el criminólogo intentó explicar que había muchas maneras de identificar un delincuente de aquella época, que era por sus rasgos físicos, sus orejas pegadas a la cabeza, por sus pómulos hinchados, la cara alargada y algo estirada. Más sin embargo, en nuestra época actual podemos identificar o podemos corregir que cualquiera puede ser un delincuente y cometer lo que es un crimen. Estos rasgos, entonces, según el criminólogo, van desde asimetrías craneales hasta la fórmula de la mandíbula y de las orejas. Como ya indicamos, esto puede ser completamente diferente. El criminólogo en su obra menciona también factores externos como el clima, el grado de civilización, la densidad, la población o la posición económica de la persona. Y eso, comparado a nuestra época actual, es completamente igual. ¿Por qué? Porque los delincuentes de aquella época se debían a este tipo de características y los delincuentes de esta época actual también contravienen en la misma característica en la forma de delinquir y de cometer un crimen. Los 6 criminales, según Lambroso y en la teoría de su libro, creado en 1876, se habla del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente de César Lambroso, que divide 6 categorías de criminales que son: el criminal nato, obviamente es el criminal que por naturaleza comete un crimen, pero nuestro historiador lo menciona de la siguiente manera: este tipo de delincuente tiene unos rasgos físicos concretos como un cráneo pequeño, la frente hundida, abultamiento en la parte exterior de la cabeza, y el nivel psicológico destaca su carácter impulsivo, cruel, con falta de sentido moral e insensible. En nuestra época también contraviene a la misma situación, solo que no mencionando los rasgos faciales de aquella época, porque en estos tiempos no hay definición contra rasgo facial para cometer un crimen o un delito. El delincuente loco moral, el loco moral es muy contraveniente con nuestra época actual. ¿Por qué? Porque físicamente este crimen tiene un cráneo con una capacidad igual o superior a la normal, pero suele tener una mandíbula voluminosa. Esa es la descripción que nos daba nuestro teórico César Lambroso. Y los rasgos distintivos se encuentran sobre todo a nivel psíquico, que es lo que sí contraviene en nuestra época actual, que suelen ser personas antipáticas, egoístas, vanidosas e inteligentes, así como crueles e indisciplinadas. En nuestra época actual esto comprende mucho con nuestros delincuentes comunes que tenemos en esta época. El delincuente epiléptico. Para Lambroso, la epilepsia es un rasgo de criminalidad y considera a los delincuentes que la padecen como más peligrosos que los locos morales, vagos, destructivos, muy violentos y con tendencia al suicidio. Pero en nuestra época contractual podemos certificar o podemos decir, según la medicina, que una persona de carácter que contraviene con una enfermedad como la epilepsia no sería de mayor riesgo social peligroso. Más sin embargo, hay casos en los que se dan que estas personas de verdad que tienen estas asintomatologías sí cometen ciertos crímenes. Entonces, con esto podemos diferenciar también lo que se puede dar entre una persona que sufre de epilepsia. También tenemos el delincuente pasional. En este caso, Lambroso no fija rasgos físicos concretos, pero sí una horquilla de edad entre 20 y los 30 años. O sea, según nuestro médico italiano, él definía como que las personas entre 20 y los 30 años eran las personas que cometían crímenes pasionales. Y más de un tercio de esos pacientes pues se suicidaba, según Lambroso. En nuestra época actual nos damos cuenta que la edad varía. La edad varía, hay personas de 30 años y más que cometen crímenes pasionales, pero en nuestra época actual podemos identificar que un
75% es cometido por los hombres y que estos, en muchos de los casos, una vez cometido su crimen, se suicidan para descartar lo que es la pena de prisión. Y podemos entonces también trastocar que otro de los puntos que el historiador quiso meter fue el delincuente loco. Este tipo de delincuentes son enfermos mentales que no son responsables de sus actos al carecer de capacidad de razonamiento, y esto es real. Porque una persona que no tiene capacidad de razonar no puede ver la situación que está conveniendo, lo que está haciendo, y es capaz de cometer las atrocidades más grandes que puedan haber. Hay tres tipos de delincuentes locos: el histérico, el alcohólico y el matoide. Este último es el delincuente por impulso, cruzando la línea de la cordura y la locura. Y el delincuente ocasional, que es el que el titular nos menciona también, que lo divide en tres subtítulos. Pseudocriminales son aquellos que cometen delitos involuntarios y menores, como pueden ser hurtos, incendios, actos en defensa del honor. Criminoloides: este tipo de personas tienen empatía y cometen delitos que no cometerían en ninguna situación normal, presionados por las circunstancias. Y las habituales o profesionales son las personas que delinquen desde la infancia. Las circunstancias personales les impulsan a cometer más delitos hasta convertirse en profesionales, delincuentes profesionales. En esta categoría podemos dar como un ejemplo el pandillerismo que tenemos en esta actualidad. Son chicos que nacen desde su juventud, desde su nacimiento, en su entorno social, y se van creando hasta llegar a una edad en la que ya son un poco más pensantes y pueden cometer las atrocidades más grandes que podemos encontrar. Así que en las teorías de D'Ambrosio sirvieron para poner el foco de atención en la importancia de los factores biológicos, sociales, económicos, psicológicos en la comisión de un delito. Por eso es estudiada en estos momentos que la teoría del Ambrosio, asociada anteriormente a la actualidad, tiene mucho que ver en lo que es la criminología. Muchas gracias.